gusta mucho el cine, admiro el trabajo de Jean-Pierre Jeunet y Wes Anderson. Sus películas y personajes son meticulosamente diseñados y es lo que yo intento recrear en mi fotografía. Fotógrafos famosos, diría Saul Leiter, Raymond Depardon, y ya fotógrafos con telefonía celular o móvil, Richard Koch Hernández, Mirko Saviane, Adán Sánchez, Orita Yelardín, Vanessa Palota y Efi Logino. Pues es básicamente preparar todo el equipo. Acostumbro traer conmigo una mochila muy ligera, te podría decir de esas de hombro, donde trae una funda cargador, traigo mis audífonos, un paño para limpiar constantemente la pantalla y el lente. También me gusta establecer mis objetivos del día o para fotografiar. Acostumbro también traer una libreta o utilizar mi aplicación de notas en el celular. Generalmente cuando digo un objetivo me refiero a si el día está, por ejemplo, nublado, no me voy a enfocar en sombras porque sé que no las voy a obtener. Si por el contrario está el día con bastante sol, me gusta hacer fotografías con luz muy fuerte para lograr contrastes a la vez fuertes. Y también me gusta caminar mucho antes de pensar en hacer fotos. Lo hago normalmente con el teléfono en mano por cualquier cosa que pueda surgir de manera espontánea. Generalmente disparo discretamente para no influir en la actividad que esté realizando el personaje o en su ánimo. Como ya he dicho antes, uso audífonos o normalmente disparo desde la altura del pecho sin estar mirando a la pantalla del teléfono. Ya cuando es un caso así que de plano, si no lo hago de manera inmediata se me va el personaje, apunto directo, y en todos los casos nunca hago contacto visual para no delatarme de que le estaba tomando una foto a la persona. Son muy variadas, de hecho en mi cuenta de Flickr se pueden dar cuenta, ahí pongo cuáles son las que utilizo para cada una de las fotos, pero todo el tiempo varían porque me gusta ir experimentando. Un editor por excelencia pues es Snapseed por ser gratuito y por las herramientas que permite. Mextures, me gusta mucho lo que es las texturas. En Light, que últimamente a raíz de que ya no tengo acceso a Photoshop Touch me da las mismas opciones. Visco por los filtros que tiene de fotografía y indudablemente Hipstamatic en modo avanzado por todo lo que es los filtros análogos. Primero que nada tienen que fijarse un objetivo. Puede ser diario, puede ser a largo plazo. Sin embargo, siempre tienes que saber a qué quieres llegar. Y me refiero a que tienes que saber si te gusta algún estilo en particular de vestimenta que debe de traer la gente cuando quieres hacer la foto. Hay quien le gusta tomar fotografías de gente transportándose hacia sus destinos. Hay gente que nos gusta las situaciones de humor. O simplemente te puedes enfocar en un inicio si quieres en color o en blanco y negro. Segundo, recomiendo revisar tanto como sea posible quiénes son los mejores y qué equipos utilizan en la fotografía a la que te quieres dedicar. Aquí diríamos seguir al líder, comenzar imitando. Hoy en día tenemos la ventaja de que podemos buscar por etiquetas, hashtags. Tercero y muy importante también es ignorar esa voz interna de autocrítica que nos hace dudar de tomar una fotografía. El que piensan los demás, normalmente te puedes incluso tirar al suelo y mucha gente te va a estar viendo qué estás haciendo, si estás loco, o simplemente si se molestará la persona a la que le estás haciendo la foto. Todo requiere un proceso de práctica y la práctica al final se convierte en destreza.